CFO Startups se concentran en startups de la región, pero hace muy poquito, hace un año, lanzamos también Lazo, que es una plataforma que soluciona estos mismos temas, o ataque este mismo problema, para startups en Estados Unidos. Y típicamente la gran mayoría de las startups de que son clientes nuestros, nacen en Latinoamérica y eventualmente tienen que llegar a Estados Unidos para las siguientes etapas de fundraising. Y con esta cobertura continental que tenemos a través de estas dos compañías, eh, satisfacemos de vuelta todas esas necesidades en un solo lugar. Y por último, con Lazo, de hecho estamos haciendo el camino startup, propiamente dicho. CFO Startup lo hacemos con profesionales como Gabriela, que ahora les va a contar lo que viene a contar hoy. Pero en Lazo decidimos empezar también este camino startup creando una plataforma, un producto que va a resolver todos estos problemas. De hecho, ya empezó a resolverlos a través de tecnología, integrando otras soluciones. Así que nada, está muy, muy interesante. Eso nada más para que nos conozcan nosotros y después ya ahora la dejo a Gaby para que vaya para adelante con la presentación. Y gracias de vuelta, Almen, por la invitación. A ustedes. Vale, muchas gracias. Nada, un placer estar hoy acá en esta mentoría. Yo estoy en la parte de CFO como Head de Startup Services, a cargo de todo lo que es CFO, Transaction Support, incluyendo procesos de fundraising, evaluaciones y Transaction Support, trabajando de los dos lados con VCs y con startups para preparar para que estén investment ready y para soportarlos también en todo el proceso de fundraising. Previamente también estuve varios años en una Big Four, como directora del área de TX, también participando en varias transacciones y M&A. Así que nada, es un placer estar acá. Ahora vamos a empezar con la mentoría, así ya podemos arrancar. La idea es que sea súper dinámica. A medida que vayan teniendo dudas, consultas, que vayan levantando la mano. Yo voy a compartir pantalla, no voy a ver, pero si alguien quiere abrir el micrófono espontáneamente, interrumpirme y hacer una pregunta, siéntanse libres para que no sea un monólogo. Igualmente al final también vamos a dejar un espacio de Q&A, así también si quieren ir anotando las consultas y después al final también eso lo vamos viendo. Bien, ¿ahí ven la pantalla? Sí, perfecto. Buenísimo. Bien, la mentoría de hoy se centra principalmente en lo que es dentro del proceso de fundraising, que es un proceso que lleva ciertos meses y ciertos hitos y ciertos procesos. La parte específica que está relacionado al data room y al due diligence y cómo alimentar, cómo armar este data room y cuáles son las informaciones sensitivas que nosotros a veces vemos que faltan en todos estos procesos, sobre todo para startups pre-seed o seed, que tal vez no tienen tanta experiencia en estos procesos, así que focalizamos específicamente en esto. Si bien el proceso de fundraising es mucho mayor, desde el pitcheo, todo el tema del armado del deck, el contacto con los inversionistas, y después viene toda la etapa de due diligence y data room, hoy nos vamos a centralizar en otra, así que en otra oportunidad, felices de poder hablar también un poco más sobre el proceso de fundraising. Siempre que estamos en estos procesos para levantar ronda de inversión o tal vez para un potencial M&A, o sea, una compra-venta de alguna sociedad, o mismo para autoconocerse, escuchamos mucho la palabra el due diligence, ¿no? Hay que hacer un proceso de due diligence para poder llevar adelante estos objetivos. Pero al fin del día, ¿qué significa el due diligence y para qué? ¿Cuál es el objetivo al final del día de este proceso? Primero, constituye una forma, ¿sí? Una metodología de revisión, generalmente por parte de un tercero, de toda la información y ciertos workstreams de la startup, ciertas áreas de trabajo de la startup, para conocer en qué situación se encuentra. Es hacer una especie de diagnóstico, una revisión, a veces es un poco más exhaustiva que otras, dependiendo el monto de inversión, en qué etapa está la startup, ni cuál es el objetivo final de todo el proceso. Se revisa todo lo que es la parte financiera contable para entender el modelo de negocio, en todo el inception de los números, cómo se emite toda esta información, si bajo un contexto contable, bajo un contexto gestional, entender todos estos números para saber en qué estoy, o sea, que el inversor tiene que entender en qué está invirtiendo, ¿no? Entonces, para eso tiene que entender el modelo de negocio.
Aparte de todo eso, también es entender las cuestiones legales, ¿sí? Tributarias, previsionales, también a veces se hacen due diligence de IT, sobre todo en startups de tecnología. Entonces es un marco, una revisión integral de todas estas áreas donde intervienen distintos profesionales, ¿no? Generalmente no es que una sola persona pueda acaparar todos estos temas, si existe, bajo el sombrero, pero la realidad es que siempre hay un grupo de abogados o una persona que es con expertise contable, otra persona que es con expertise legal. Entonces esto es como que es un grupo de personas que vienen a revisar la compañía y a emitir un diagnóstico o un resumen de cuál es la situación del startup. Y sobre todo mitigar cuáles son las contingencias y los riesgos que implican esa inversión. Porque al fin del día esto significa que el inversionista va a formar parte de ser un partner dentro de la startup, tal vez en menor o mayor medida en su participación accionaria. Entonces tiene que entender sobre qué está invirtiendo y para eso se tiene que hacer el due diligence. Y en etapas un poco más sofisticadas también sirve como proceso para poder hacer una rendición de cuentas a cuando estamos hablando del PIS de fondos un poco más grande. Así que el due diligence en sí mismo no es exclusivo de un proceso de fundraising, lo van a escuchar en fundraising, en M&A, en rendición de cuentas, en el ámbito de los VCs, de los private equity, pero al fin del día la idea, el objetivo final es esto, es hacer una revisión del startup y evaluar si se decide avanzar en una inversión o no. Ahora, todo este proceso, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Cómo se ejecuta? Aparte de establecer un proceso de reuniones o calls, en el caso que sea siempre remoto, es el medio a través del cual se puede ejecutar todo este proceso, ¿no? Y ese medio generalmente es el data room, que el data room es tan fundamental como el proceso en sí mismo, ¿no? Porque en ese data room se guarda toda la información, es el repositorio de información de todas las áreas que hablábamos anteriormente, ¿sí? Y es que es la imagen de la startup para con el tercero o para con un inversor, ¿no? Entonces este data room tiene que estar, por un lado, armado de manera lógica, intuitiva y por sobre todo ordenado. Ordenado y que sea de fácil acceso, o sea, no hacer una carpeta de carpetas que tenés que hacer un laberinto para poder llegar a un archivo, sino que tiene que ser bastante práctico y bastante fácil de usar y de ingresar, porque estas cosas benefician a la startup al fin del día, porque estos procesos pueden llevar, en líneas generales, en un mes se debería poder llevar a cabo, pero si el data room no está bien armado, bien estructurado o de fácil acceso, eso prolonga los tiempos y obviamente se perjudica la startup porque tal vez el proceso no se lleva a cabo en los tiempos establecidos. Entonces, en líneas generales, las áreas que nosotros generalmente vemos en estos procesos tenemos sobre la compañía, sobre la startup, donde se incluye toda la información en relación al pitch deck, cuando se fue a pitchear a ciertos inversores, con todo el story de la startup. Igualmente vamos a ir viendo después área por área, más o menos qué información se tiene que ir incorporando. La cápite de los financials, que es toda la información financiera, contable y económica, incluyendo las métricas sobre la startup. Todo lo que es la parte de tecnología, igualmente esto es relativo a cada proceso y a las características de cada startup, ¿no? O sea, acá depende mucho del tipo de servicio, el tipo de producto, cómo se ofrece al mercado, en qué tipo de perfil de clientes hay. O sea, esto es un ejemplo, pero eso se adapta en función a las características de cada startup. Y luego toda la parte de compliance, que acá abarca todos los aspectos legales, regulatorios, un poco lo que se vio en el workshop anterior, más también se puede incluir todo lo relacionado a impuestos, a temas fiscales, a temas previsionales, a temas laborales, que son más el checklist de ver que regulatoriamente se esté cumpliendo con todos los requisitos que son necesarios. Si bien esto no es un due diligence profundo que implique una revisión exhaustiva de
todos estos documentos, a veces está bueno, aunque sea incorporar que la compañía, que la startup está libre de deudas, que cumplió con todos los requisitos, simplemente para evitar cualquier dolor de cabeza a futuro. Cuando nos encontramos con el acápite de el About Us, o sea, sobre el startup, qué información hay que incorporar acá, como decíamos anteriormente, primero es el pitch de presentación, en donde se incluya una descripción de qué es lo que hace la startup, qué solución viene a traer al mercado, cómo resuelve ese problema en el mercado, quién es el equipo, entender cómo es la conformación de la startup, porque es el bien intangible más importante tal vez al inicio, conocer quiénes son las personas integrantes de la startup y todas las credentials y todos los antecedentes y el background que pueden llegar a tener. Por eso también acá hacemos énfasis en los premios, al reconocimiento y todo el background, que eso ayuda y capitaliza a la hora de poder crear como una imagen o una marca de la startup. Y luego también es importante incorporar todos los informes de industria, sobre todo cuando son startups en etapa pre-seed o seed, que no tiene tanta historia, y todo lo que es la información y la evaluación de la startup se basa más que nada en proyecciones. Y esas proyecciones, de alguna manera, la base, el punto de partida, tiene que ser informes de industria, informes de mercado que se puedan observar y se puedan demostrar, ¿no? O sea, a partir de una proyección de cuáles son las capabilities de la startup, al mercado al que apunta y cómo voy a llegar a eso, tiene que partir de una base demostrable y por eso todos los informes de industria se incorporan también para mostrar la potencialidad del negocio, ¿no? Porque al inversor también lo que le gusta ver cuál es la potencial y la escalabilidad que va a tener a futuro. O sea, el negocio de acá a 5 años a dónde puede llegar a crecer, ¿sí? Se hacen todos los deberes y se trabaja bien. Entonces no hay que minimizar toda esta información, porque la verdad que es todo en pos a contribuir al éxito del proceso. Luego viene la parte de financials, que este es como el talón de Aquiles de la mayoría de las startups, son donde más fallan en términos generales cuando se arma la información del data room. Porque cuando hablamos tal vez de compliance o cuando hablamos de la descripción del producto y servicio, esos son los aspectos fuertes generalmente de la startup, sobre todo lo que es el market fit, el producto y el approach to the market, porque en líneas generales es a donde enfoca y obviamente está claro que todo el esfuerzo tiene que estar dado ahí para crecer y para escalar. Pero donde siempre se falla es en la parte financiera y contable, porque se tarda en armar esta información, por eso hay que tomar el tiempo debido y empezar a diseñar todo este set de información financiera y contable, y no solamente reposar en el contador que me hace los estados contables, me los presenta y ya está. Y si viene alguien a revisar y hablar con el contador, ese es un error muy común porque a veces el contador no conoce el negocio y no gestiona el negocio y tampoco no puede justificar a veces ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, ahí hay que poner mucha cabeza y mucho entendimiento en generar un set de información, no solamente contable para propósitos fiscales, sino también para incorporar la información relacionada al modelo financiero, que ahora más adelante también vamos a hablar un poco más, que es donde se tiene que plasmar el plan de negocios al fin del día de la startup, y todas esas proyecciones también tienen que sustentar y tienen que relacionarse con el pitch que hablábamos anteriormente, de cuál es la escalabilidad y las proyecciones que tiene la startup con sus capabilities. Entonces ahí siempre hay que hacer un ejercicio, un walkthrough de toda esta información e incorporarlo de manera ordenada y prolija dentro del data room. Porque el que hace el due diligence no es su objetivo armar esta información, sino que es revisarla. Y si no está armada, cuando se ejecuta el due diligence, los tiempos empiezan a alargar justamente porque estas cosas no están. Y es un error muy común y lo vemos frecuentemente. Después el tema de métricas, también es importante incorporarlo acá. Más adelante vamos a ver ejemplos de las típicas métricas que se incluyen y cómo calcularlas. Y la metodología de evaluación. Y acá con especial énfasis en dos conceptos. Uno, porque la evaluación va a afectar el cap table cuando se hace un proceso de fundraising para conocer cuál es el valor de la startup pre y post money. Entonces eso tiene que tener una correlación con la evaluación que se hace en función, ya sea flujo de fondos descontados o múltiplo de EBITDA.
La principal diferencia entre estos dos es que el flujo de fondos descontados se utiliza principalmente para startups que no tienen historia, etapa pre-seed, que no tienen muy pocas ventas, ¿sí? Recientemente superaron la etapa de MVP, entonces el valor está dado más que nada por las proyecciones. Y el flujo de fondos descontados básicamente es proyectar y traer a una tasa de descuento o valor actual, y ahí da una orientación de cuál es el valor que puede llegar a la startup. Y la de múltiplos se aplica un poco más para aquellas que tienen más historia, tal vez que están en etapa más seed o ya entrando a serie A, donde se hace múltiplos de EBITDA, que ahí ya se puede tomar un histórico y hacer un benchmark con comparables dentro del mercado. Igualmente la parte de modelo financiero, métricas, lo vamos a hablar también un poco más adelante, que es bastante importante ese punto. Respecto a tecnología, y también en función a las características que tenga la startup, pero la mayoría tienen base tecnológica, y la parte de IT es fundamental a la hora de también entender sobre qué se está invirtiendo. También es importante hacer todo un desarrollo en cuál es la arquitectura de las plataformas, cuál es el roadmap de los productos, cómo está la estructura de IT conformada, quiénes son los principales desarrolladores, cuál es la forma de contratación, si son empleados, si son contractors, cómo se ejecuta toda la parte de IT, porque esto no solamente impacta en la manera de hacer negocios, sino esto después también cómo se impacta en los números, ¿no? O sea, todo el tema de salarios, si están dolarizados, cómo me impacta en los costos, cómo se imputa en activos intangibles, que es un rubro que es bastante también polémico a la hora de analizar los balances y estados contables, sobre todo en software, que son desarrollados internamente, y hay una capitalización constante de estos costos. Entonces, todo lo que es la parte de technology, está por un lado todo lo que es la descripción del software y el desarrollo que tiene ese software, y por el otro lado el equipo que lo soporta y cómo lo va a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque son los principales costos estructurales que se tiene inicialmente, y aparte afecta después a futuro esto que les decía de la evaluación de los intangibles. Bien, la parte de compliance, la voy a pasar un poquito tal vez más rápido porque ya lo hablaron los abogados en el workshop pasado, pero acá básicamente lo que se tiene que incorporar es todo lo contractual que ya se celebró por parte de la startup, quiénes son las sociedades que están involucradas, cómo es la estructura societaria, en qué países opera, bajo qué sociedad, si tiene una holding en Estados Unidos, si después dentro de Latinoamérica tiene distintas sociedades, o cómo opera con el resto de los mercados, si tienen contratos, todos los libros societarios relacionados a actas de directorio, asamblea, representantes de accionistas, contratos significativos que se hayan llegado a firmar, si es que existe alguna ronda previa anteriormente lanzada, incorporar los term sheets de esa ronda de inversión para también poner todos los antecedentes, si existen juicios, en un informe tal vez de un asesor legal o un abogado, si se tienen o no juicios de cualquier índole, comercial, laboral, por parte de la startup. Y también dentro de compliance podemos hablar de lo que hablábamos anteriormente, de los temas de impuestos previsionales y laborales, el registro de libros sueldos, las declaraciones juradas, pero no subir, o sea, que sea un malón de información como si fuera un proceso de due diligence en el marco de un M&A, no, sino, aunque sea con el contador que se fije en la clave AFIP, en el caso de las sociedades de Argentina, el libre de deuda, así ya el inversor se queda tranquilo que no existe deuda anterior, pero más que nada con información básica para decir estoy cumpliendo con todas las obligaciones fiscales y laborales, ¿no? Y otro aspecto a considerar dentro del proceso de la implementación y el armado de un data room es cuando se decide hacer esto, es importante que previamente hayamos hecho tal vez un poco la tarea de empezar a setear toda esta información, a clasificar la información o a subir otra vez a un repositorio, un Google Drive, que es lo que la mayoría de las startups utilizan, pero
cuando el proceso se lanza, ya después ahí empieza a correr el tiempo, las 3, 4 semanas que hablábamos anteriormente, donde generalmente los terceros que vienen a hacer el due diligence van a mandar un requerimiento de información inicial, que ese requerimiento de información es totalmente dinámico, y en líneas generales al principio siempre se pide más o menos la misma información, y después pueden llegar a haber dudas, consultas, repreguntas, que se tienen que ir haciendo a lo largo del proceso, consultas sobre archivos que se mandaron o cosas que no se entienden. Entonces, para llegar con ese timeline que hablábamos de 3, 4 semanas, es importante ponerle orden al proceso, establecer plazos de preguntas y respuestas, o sea, tener un weekly call. Nosotros generalmente, como lo hacemos, hacemos o cada 3, 4 días o una vez por semana un seguimiento semanal de cómo viene la información, cuáles son aquellas cuestiones que estamos viendo que faltan, ¿sí? De cualquier manera, eso no reemplaza tal vez a un correo, a mandar o hacer un llamado por teléfono y decir, che, mira, esto te conviene hacerlo de esta manera. Entonces, todo eso como que tiene que tener un cronograma y un orden para no perder el control de cómo avanzamos y ir haciendo el traqueo de cómo viene todo el proceso, ¿no? Y también definir los interlocutores, quiénes son los responsables de cada una de las partes, que van a estar tanto alimentando el data room como contestando las preguntas, y así poder llegar con el plazo y que el proceso también de due diligence al fin del día sea exitoso y se pueda terminar bien. No sé si hasta acá hay alguien que tiene alguna duda, alguna consulta. Sí, Gabriela, acabo de levantar la mano, Gabriela. Ajá, te quería preguntar, ¿cuáles son los tiempos adecuados por los cuales desde el momento en que se comienza el proceso de due diligence hasta decir que, o sea, que vamos en los tiempos? ¿O cada fondo tiene tiempos distintos? ¿Cómo lo ves ahí? Sí, ahí depende mucho de cada proceso en particular, sí, porque también depende muchísimo de cómo está preparada la startup. En un proceso de fundraising, el tiempo lógico no debería ser más de un mes. Pero va a depender mucho de la eficiencia de la información, de cómo esté estructurado este data room, y cuando se van haciendo todo este proceso que decía de Q&A, de preguntas y respuestas, que haya un feedback bastante en el día a día, ¿no? O sea, si se dilatan las respuestas, si se dilata la información, arrastra todo el proceso. Pero en líneas generales siempre se designa un responsable que ese mes o esas 3 semanas tiene que estar trabajando full con esto, y ese es un recurso que tiene que estar asignado a esto, porque si entre el día a día y las operaciones, más llevarse este proceso encima, primero es un estrés y segundo, no genera el éxito que tendría que generar. Por eso es importante asignar, bueno, un recurso, aunque sea mínimamente, que atienda las preguntas, aunque sea coordinar, ¿sí? Porque tampoco esa persona va a poder responder todas las preguntas, pero tiene que empezar a dirigir las preguntas a los interlocutores correctos. Esta pregunta la tengo que con el contador, este con el abogado, este con el gerente. Entonces, ahí lo importante también no es solamente el proceso en sí mismo por parte del que ejecuta el due diligence, sino la organización interna que tenga la startup y la asignación de los recursos que haga para que esto sea exitoso. Súper, Pero súper, muchas gracias. no, de nada, he visto procesos que han durado más también, o sea, 2 meses también, o sea, no hay o sea, el proceso normal debiera ser un mes, pero hay muchas particularidades. Súper, gracias, Gabriela. Y bueno, también disculpa que no te agradecí al principio, pero muy buena toda la charla y el workshop. No, igualmente no terminamos, seguimos, o sea. No, yo sé. Ok. Bien, modelo financiero. El tema del modelo financiero es bastante importante. Primero, tener el entendimiento de por qué. Porque es fundamental en estos procesos de fundraising. Y esto alimenta, ¿sí?, todo lo que hablábamos anteriormente de la carpeta financiera contable, que no solamente debiera ser para el objetivo en sí mismo del due diligence y del fundraising, sino también para que sea como
una cultura interna por parte de la startup, ¿no? Implementar las mejores prácticas para poder entender en qué situación financiera está mi negocio para tomar las mejores decisiones a futuro, ¿no? Entonces debiera ser más como una necesidad que como una obligación, o sea, esto tiene que formar parte de la cultura y poder llevar esto también a una práctica diaria de poder implementar toda la información y todos los, no sé si sistemas, pero las metodologías de trabajo necesarias para poder llevar esto de manera ordenada. El modelo financiero tiene que traducirse como el plan de negocio de la startup, el número, ¿no? O sea, lo que yo fijé como objetivo de startup es lo que estoy viendo como negocio en números. O sea, tiene que ser un espejo en ese sentido. Y como decía anteriormente, aparte de formar parte del proceso de fundraising y tomar decisiones, esto nos mantiene a todos informados para poder tomar las mejores decisiones. ¿Qué tiene un modelo financiero generalmente? Parte de las premisas y los supuestos de mercado, sobre todo para proyectar a futuro, ¿no? O sea, cuál va a ser el crecimiento de acá a 2, 3 años, acá a 5 años. Y en el caso que no se tenga historia, que no se tengan números, va a ser toda la información del modelo financiero en función a proyecciones. Entonces, las estimaciones tienen que ser, como decía anteriormente, en función a informes de industria, informes de mercado, y que sean números demostrables para que podamos demostrar en un inversor y también conocer nosotros la capacidad de crecimiento que tiene la startup a futuro. También se incluyen los estados contables, que básicamente es el estado de resultados y el balance, el cash flow y los KPIs. El capital de trabajo y la evaluación, como decíamos anteriormente, también vienen de la mano y van correlacionados con toda esta parte de modelo financiero. Bueno, los supuestos y los assumptions, como decía anteriormente, tienen que respaldar los números y toda la información que parte del estado de resultados y el balance tienen que alimentar a un modelo financiero. En otra mentoría podemos hablar específicamente de esto también y ver y que vean tal vez un ejemplo con algún Excel de cómo es la construcción de esto, que la verdad es bastante interesante para entender los componentes de cada uno de los rubros de los estados básicos, para que ustedes también sepan cómo leer el EBITDA, las métricas, cómo determinar los índices, los ratios de liquidez, de endeudamiento, que no son cosas que son exclusivas de contadores, sino que también ustedes pueden conocer y manejar y poder visualizar esto de una manera tal vez un poco más práctica, y si se está implementando, cuál sería el best practice para poder implementar esto en adelante también. Cuando se construyen modelos financieros hay que tener mucho cuidado en los outputs, en cómo vemos los números, cómo finalizan al final de la proyección, porque en muchas ocasiones vemos que hay desajustes entre los números que se estiman con el speech, ¿no? El error básico es, por ejemplo, estimar o sobredimensionar las ventas, subestimar los gastos y queda EBITDA demasiado grandes a futuro. Y eso, la verdad es que, aparte de no ser lógico, si eso lo ve un inversor, tampoco no va a quedar muy contento en términos de decir qué nivel de consistencia o solidez tienen estos números, ¿no? Entonces, hay que ser muy cuidadosos cuando proyectamos, porque hay que ser conservadores y obviamente también sin perder la agresividad de crecimiento que una startup quiere tener. Entonces, hay que encontrar un equilibrio en eso para hacer una proyección que sea justificable y que sea demostrable en cualquier conversación o pitch que se tenga con el inversor. Y de la mano de todo esto y lo que alimenta al negocio y la toma de decisiones son las métricas. Hay un dicho que dice que lo que no se mide no se mejora. Y sobre todo en términos de negocios, esto aplica en un 100%, porque si no medimos o no tomamos el termómetro de las cosas, es como que no sabemos si estamos bien parados o no, cómo estamos posicionados, qué hay que mejorar, qué acciones hay que tomar, tal vez para mejorar los plazos de cobranza, cómo estoy manejando, si es que tengo stock, el stock de mercadería, cómo estoy manejando el tema de las pólizas,
en identificar cuáles son aquellos issues o cosas que están saliendo mal. Entonces, la verdad es que si no se implementa con todo esto que hablábamos del modelo financiero, aunque sea un dashboard de métricas, y si no tengo la historia, ¿a dónde apunto? ¿Cuáles son las métricas que voy a estar proyectando? Es como que se pierde la brújula, es como que estás en el medio del mar y no sabes si norte, sur, este, oeste, para dónde ir. Entonces, la verdad que armar el dashboard de métricas y entender cuáles son las métricas de la industria es importante. En líneas generales, para tomar el termómetro y el pulso del negocio, podemos dividir tal vez 5 dimensiones en lo que es la definición de las métricas, ¿no? La primera son las métricas de adquisición, después vienen las de activación, las de retención, que esas 3 están muy relacionados a los clientes y orientado a cómo capto, cómo activo y cómo retengo. Todo lo que es después la cuarta dimensión, que es las referencias, y esto también es un factor muy importante, si bien es difícil de medir, pero sobre todo en el ecosistema startup, la mayoría de los negocios se mueven por referencias, y entonces es importante también tomarle el pulso a estas métricas, y el revenue, que el revenue nos marca en cómo estamos nosotros a nivel de ventas y cómo estamos llegando a nuestros clientes y si estamos capitalizando todo el plan de negocios que habíamos implementado, ¿no? Si bien hay ciertas variantes en función al tipo de startup que estamos hablando, si es un e-commerce marketplace, un media o un SaaS, ¿sí? Tal vez los primeros se asemejan a un negocio B2C, y los otros 3 a un negocio B2B. En líneas generales se superponen y hay algunas métricas estándares de industria que se utilizan para la medición de estos números, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de las métricas de adquisición, activación, de revenue, y después el tema del cash flow y el cash burn, que también es una métrica importante para medir también la salud financiera de la startup. En términos de adquisición, fundamental es entender quiénes son mis clientes y de dónde están viniendo, ¿no? Dónde estoy yo capitalizando principalmente los clientes. O sea, cuál es el canal, o sea, dentro de los canales de generación que se implementaron en la startup, cuál es aquel canal que me genera más tráfico, más input, más conversiones. Dentro de esos canales, cuál es el más valioso en términos de cuál me genera tal vez mayor volumen y cuál me genera mayor rentabilidad, y a su vez cuánto me cuesta mantener ese canal, para saber si la eficiencia que estoy yo invirtiendo, o sea, para saber si lo que yo estoy invirtiendo es eficiente en términos de retorno. Entonces, ahí está bueno poder identificar y dimensionar los tráficos y cuáles son los que me capitalizan más la inversión. Entonces, para esto, una métrica bastante común, utilizada y universal es el CAC, que es el Customer Acquisition Cost, que me indica, ¿sí?, de por cada cliente que yo voy adquiriendo, cuánto invertí, cuánto me salió adquirir ese cliente. Y se calcula con 2 fuentes de información, uno que tiene que salir del estado de resultados y otra que tiene que salir de los informes de gestión o informes internos que tenga la startup. En el numerador son los gastos de marketing y gastos de venta. Eso está relacionado, por ejemplo, a todas las inversiones en campañas publicitarias como ser Facebook y Google, los salarios del equipo comercial que están afectados a estas actividades, o tal vez las inversiones que hay en software tipo CRM, todo lo que esté relacionado a captar esos clientes. Entonces, ese costo, si lo divido por la cantidad de clientes adquiridos en un determinado periodo, ahí podemos apropiar de todo ese costo cuánto me salió por cada uno de los clientes que yo voy adquiriendo. Y esto también se puede complementar con el conversion rate, que son los porcentajes de usuarios que se convirtieron en clientes. Y esto después viene de la mano con el CAC Payback. O sea, todas las métricas van teniendo relación entre sí a medida que uno va avanzando con el análisis, ¿no? O sea, no son tan spots, sino que están bastante relacionadas. El CAC Payback me indica en qué cantidad de meses, ¿sí?, tardé en recuperar el dinero invertido en un cliente. Y esto también se calcula con información
contable, financiera y de gestión, donde el numerador es igual que para el CAC, la única diferencia es que el denominador es el ticket promedio, el valor del ticket promedio cobrado por cliente. Entonces todos los gastos dividido el revenue que me generó ese cliente me devuelve la cantidad de meses en que recuperé el dinero invertido en el cliente. En términos de activación, no solamente se puede medir lo que es la parte de números, sino también lo que viene con la experiencia de usuario, ¿no? Que acá es cuando, por eso también involucramos a gente de UX dentro de diseño de producto, y todo lo que está relacionado a UX y la experiencia de usuario, también está bueno poder medirla de alguna manera. Con tal vez 2 parámetros. Uno es el aha moment, que es conocido como el momento en que el usuario se da cuenta del valor que tiene de la startup, y ahí es cuando tal vez efectúa la primera conversión, y después el tiempo que va transcurriendo, que pasa entre el que un usuario se registró a una página web y después efectivamente hace esa compra. Entonces, también la activación la podemos medir desde ese punto de vista, ver cómo estamos traccionando el mercado o cómo el mercado está respondiendo a la oferta de los servicios de la startup. En los modelos de negocio B2C, también dependiendo un poco tal vez los sistemas de información, la sofisticación y cómo se puede medir acá el negocio, se pueden instaurar métricas de usuarios activos con ciertas frecuencias, ya sea mensual, diario o semanal. Esto va a depender en gran medida de la capacidad tal vez de captar toda esta información que se tenga para poder identificar cómo fue la evolución de los usuarios activos, y también dependiendo del perfil del modelo de negocio, si vale la pena medirlo diariamente o mensualmente. Acá también siempre hay que hacer un costo-beneficio respecto al esfuerzo que implica estimar esa métrica versus el beneficio que me está dando en términos de toma de decisiones. Y después esto también se puede complementar con el número de transacciones, o sea, cuántas transacciones hace un usuario en un determinado periodo de tiempo, para ver si ese usuario activo está transaccionando o no está transaccionando, también para identificar a ver si se tiene que hacer alguna acción de mercado. Y en el modelo tal vez más B2B, todo este proceso de medición de activación esta vez es más overall en términos de cómo es el proceso de onboarding que se hace con un nuevo cliente, cómo son todos los procesos administrativos de alta que se dan como para construir tal vez un relationship más one-to-one o face-to-face, que tal vez un proceso más masivo como es en el negocio B2C. Y de la mano con la activación viene el tema de la retención. Y es totalmente lógico que se vayan quedando clientes en el camino, que vayamos perdiendo clientes a lo largo del tiempo y en la vida de la startup. Pero el tema es que eso de alguna manera hay que tenerlo también dimensionado y parametrizado para identificar si mi tasa de pérdida se va acelerando a lo largo del periodo o si tengo que implementar acciones para retener más a mis clientes. Entonces, para eso se utiliza la métrica del churn, que el churn lo que mide es en la velocidad en la que vas perdiendo los clientes, ¿no? Y eso también se calcula por el número de cancelaciones, clientes perdidos que tuviste en un determinado periodo, dividido los clientes al inicio de ese periodo. Entonces, cuanto más rápido pierden los clientes, significa que algo estamos haciendo mal, y ahí habría que identificar qué acciones se puede tomar para no perderlos tanto. Y en contraposición del churn está el lifetime, que el lifetime es la duración promedio de la relación comercial que hay con un cliente, también que a veces se mide en términos de meses. Y una vez que tenemos ese churn, el lifetime es súper fácil de calcular porque es 1 dividido ese churn rate mensual. Y esto para el fin del día, ¿para qué lo quiero saber yo también? Es para ver el lifetime value, ¿sí? ¿Qué valor total me deja un usuario en todo su tiempo de vida? Que eso es multiplicar el lifetime por el valor del cliente o la rentabilidad de cada uno de los clientes, que es el ticket promedio menos los costos operativos.
La verdad es que hacer estas estimaciones y estimar estos números ayudan un montón, más allá del P&L clásico que nosotros estamos analizando, porque también da insights de cómo está evolucionando el negocio. Y esto también, como les decía anteriormente, forma parte de la capite de métricas dentro del data room, y entender la evolución y el por qué sube o bajan ciertas métricas forma parte de las consultas que hacen también los inversionistas. Después tenemos el Monthly Recurring Revenue, que esto es aplicable 100% a las startups que son de negocio de tipo SaaS, con un modelo de suscripción, en donde generalmente hay una tarifa plana con una cantidad de X de clientes a lo largo de cada uno de los periodos, y se calcula también por los tickets promedio por las cantidades de suscriptores que se van teniendo. El Monthly Recurring Revenue también sirve como para ver la evolución mensual de cómo está creciendo o bajando mi negocio, pero si es una startup que tal vez tiene proyectos más de largo plazo, que no tiene un modelo de suscripción, tal vez ahí se aplica más el Annual Recurring Revenue o el por quarter. Eso se va a ir adaptando en función al modelo de negocio y cómo se transacciona en cada uno de los clientes. Y uno de los últimos, de las últimas métricas que vamos a ver, pero por eso no de menor importancia, es el tema del runaway. Aparte de hacer la performance de toda la evolución económica que tiene una startup, también el concepto financiero no hay que dejarlo de lado, porque también es fundamental a la hora de fondear el negocio y entender cómo está haciendo con las operaciones. Y aparte también establecer en qué momento la startup se queda sin dinero, también es fundamental para levantar la mano y hacer el proceso de fundraising. Porque el inversor también lo que quiere saber es cuándo necesitas la plata, por qué monto y en qué lo vas a aplicar. Entonces, una métrica que también siempre se ve es el runaway, que es el tiempo en que una startup se queda sin efectivo, ¿sí? en cantidad de meses, suponiendo que por un periodo X de tiempo no tiene ningún tipo de ingresos. Y eso se calcula por la caja que se tiene hoy en día, la caja actual, dividido el burn rate. El burn rate es el flujo de caja negativo, o sea, las erogaciones, los gastos que tiene una startup por un periodo de tiempo, significa cuánto dinero va quemando en el mes. Y bueno, ese runaway se mide también en términos de meses y también sirve para prever no solamente rondas de inversión, cómo manejar los plazos de cobranza con los clientes o de pagos con proveedores, para también ir haciendo un monitoreo de lo que es la caja. No sé si hay alguna duda o consulta. ¿Alguien? ¿Algunas? Yo por ahí, una consulta, Gabriela, me encantó todo lo que dijiste y quería consultarte si ustedes ven como una buena práctica que las startups tengan toda esta información a mano, más allá si hay un proceso o no de due diligence, ¿no? Porque me parece información súper valiosa que nos da un termómetro muy preciso del día a día, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Como mencionaba ahí en la presentación, el fundraising no tiene que ser el motivo del por qué hacer todo esto, ¿no? Sino que tiene que ser a nivel gestional para toma de decisiones y que forma parte de la cultura de poder implementar este tipo de cosas, ¿no? Obviamente que de un día para el otro no se puede hacer, sino que tal vez hacer una implementación gradual para poder ir implementando todo esto que el que beneficia 100% es al negocio. Esa era un poco mi duda, o sea, para las empresas, como vos bien dijiste, en mi caso, por ejemplo, no tenemos nada de todo esto muy organizado, y un poco era la pregunta por dónde empezar, porque por lo que veo es información súper valiosa, como dice Guido, que creo que a nosotros como negocio nos vendría bárbaro, pero no sé ni por dónde empezar, me agarro la cabeza porque no, si bien tengo los números todos por ahí, es bastante información que hay que consolidar. Sí, totalmente. El punto de partida, y nosotros generalmente con las startups, como trabajamos, primero es en setear una estructura de modelo financiero con un P&L, un balance sheet, un cash flow. De ahí empezar a construir un poco la historia, las proyecciones,
y con eso viene el dashboard y con eso vienen las métricas. O sea, es un proceso que lleva, si empezás de 0, tipo 3, 4 meses, puedes llevar. La realidad es que, por lo menos con todas las startups que nosotros trabajamos, quedan muy contentos con estas cosas porque la verdad los ayuda y también ya pueden implementar best practices a futuro, ¿no? O sea, que sea una metodología de trabajo hacia adelante. Y una consulta con eso. ¿Recomiendan de la mano con hacer todo esto, por ejemplo, tener algún sistema contable como integral, algún, no sé si ERP es la palabra, pero algún sistema que englobe todo para hacer, no sé, y el dashboard ese tenerlo en el sistema o algo así, o no es tan indispensable tener todo automatizado en una herramienta? No hay una herramienta hoy en día que pueda abarcar todo lo que vos decís. Y es un faltante que escucho en varias startups. Lo que sí implementamos es o sea, trabajar con un asesor para que te pueda desarrollar todo esto en archivos que vos sos la dueña después y después los podés controlar y los podés ejecutar. Pero automatizar esto es difícil y en el mercado no es que hay un ERP que te dé la solución de todo esto. Claro, claro. ¿Y todo esto sería más bien una foto o sería algo que después se puede ir como a medida que va pasando el tiempo, se va como aumentando la data y va quedando también todo consolidado? No, a ver, todo esto forma parte de la historia que se va construyendo y no sé, no es que se pisa, sino que todo lo contrario, vos ya vas tendiendo tus tendencias históricas y todo lo que es la parte de proyecciones lo vas mejorando a medida que cada mes lo vas tal vez reemplazando por lo real. Pero siempre se tiene un set de información histórico, que eso no se pisa, no se debería pisar, y luego un proyectado que se va mejorando a medida que vas conociendo un poco más cómo evoluciona el negocio. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Muy buena la presentación. Sí, que Ramón tiene la mano levantada. Te pido una preguntita en el medio, porque justo tiene que ver con lo que dijo Mercedes recién. Un poco, si bien la frecuencia de actualización de estos datos va a depender mucho de cada métrica, de cómo lo mida cada empresa, por lo general, esto también atado a esto, ¿no? ¿Quién es el responsable de eso cuando en una startup todavía no tenemos un CFO, por ejemplo, ¿no? Si generalmente lo va agarrando, esto de lo que ustedes van viendo, ¿no? Tienen ahí el termómetro de los clientes con los que trabajan. Lo va haciendo por ahí el CEO, lo va haciendo la gente más de operaciones o lo terminan delegando a veces en los abogados o en los contadores con los cuales trabajan, que son más tercerizados. Sí, la verdad es que hay de todo. En la Villa del Señor hay de todo. O sea, idealmente esto lo tenés que implementar tal vez con alguien financiero, ¿no? O sea, porque tal vez delegarlo en operaciones o delegarlo en una persona que no es especialista, no es del palo, y no es muy recomendable porque tal vez te puede llegar a, no va a ser un desastre, pero el jugo y las decisiones que puedas llegar a tomar van a ser de más valor agregado y va a ser más valiosa por parte de una persona que tiene más skills financieros que las que no. ¿Podés convivir sin todo esto? Seguramente. El tema es cómo vas a ir creciendo. Y si creces un montón y después te das vuelta y querés vender la compañía o querés hacer una ronda de inversión, te vas a encontrar con un problema. Porque sin lugar a dudas es fundamental tenerlo, ¿no? Totalmente, sí. Y nosotros lo que hacemos es, en muchos startups que no tienen CFOs, nosotros actuamos como CFO y después cuando contratan hacemos la migración al nuevo CFO que entraría dentro de la compañía. Por eso también nosotros lo que hacemos de alguna manera es actuar como el CFO interino, tal vez que no está dentro de la estructura actual, pues no se puede pagar tal vez un salario de un CFO, entonces nosotros venimos a cubrir con un paquete de horas mensualmente y vamos implementando las mejoras a medida que vamos avanzando con el trabajo. Buenísimo, buenísimo. Lo dejo a Ramón ahora sí. Chévere, no, vale, gracias, Almenta. Súper todo lo que han comentado, dos cositas, ¿no? Una es un poco una opinión acerca de nuestra experiencia. Nosotros somos una startup que comenzamos hace 1 año y medio y desde el día número 1 sabíamos que nuestro modelo de negocio iba a requerir levantar capital y por ende teníamos claro de que teníamos que armar un data room. O sea,
así sea un Drive o un archivo Excel, o sea, empezar a armar eso porque como consejo sí toma bastante tiempo armarlo. Ya nosotros estamos en una serie A y bueno, sí hemos tenido varias due diligence donde no hemos caído por allí en ese punto. Y ahora sí viene la pregunta, ¿no? No hablaste de los unit economics. ¿Qué tan importante es para una empresa que está en etapa de growth? Ya estamos, como te comentaba, en Series A, tener sus unit economics dentro del espacio del data room y cómo sería la mejor forma de presentarlos. Bien, los unit economics, ¿te referís a los inputs, o sea, los costos, los precios? Yo para entender la definición de unit economic. Sí, es que a mí también me ha costado full entender eso sobre cuál es la definición que tienen los VCs de unit economics y he estado buscando esa info, pero entiendo que es como todo, toda la transacción, o sea, todos los gastos ocurridos en cada transacción. Sí, y es lo que te queda por transacción. Es como un balance sheet, pero por transacción, es lo que entiendo. Sí, por eso te preguntaba por el unit economic, que es una definición muy general, y hay que ver puntualmente el VC en qué contexto te está pidiendo eso, pero el unit economic debería ser la unidad económica de medida de evaluación de un negocio, ¿no? O sea, puede ser desde los precios hasta los costos, o el quality o el EBITDA. Por eso primero hay que definir cuál es ese unit economic, y entra de la mano, te diría, del análisis del modelo financiero, del balance y el P&L y toda la información de gestión. Eso es, tal vez hay términos de wording, pero en líneas generales siempre hablamos de lo mismo. Ok, gracias. No, nada. ¿Alguna pregunta más para Gabriela? Bueno, yo después tengo preguntas más técnicas que, como tenemos que hablar más adelante, las vamos a ver ahí, pero ya me dejaste muchas semillitas acá plantadas. ¿Me das tarea? Para ir ordenando todo, me parece que a todos, ¿no? Alguno más, otro más seguro que tiene también tarea para hacer. Me parece que la verdad fue súper interesante. Hay cosas recontra importantes que, al menos en nuestro caso, la operación, el día a día, a veces nos va pasando por encima y al fin y al cabo es el termómetro, la brújula donde va el negocio, ¿no? Y tener claro esos números es súper importante porque es la salud de nuestro negocio. Así que eso un poco como resumen, y creo que todos nos llevamos un poquitito para hacer, o por lo menos revisar a ver en qué estado está todo, che, si está tan verde, tan rojo y para dónde vamos. Y bueno, agradecerles en nombre de la Cámara Argentina de InsurTech estar con nosotros con el proyecto de InsurMap en este workshop. Desde ya que están abiertas las puertas para otro capítulo. Ya ahí me anoté toda la parte que creo que sería muy interesante del modelo financiero, ahí para seguir profundizando y bueno, pues también creo que se vio reflejado un poco en el tipo de preguntas que fueron surgiendo, que es un tema que podemos seguir profundizando. Así que... Si me dejas antes de que cierre Gaby, yo les recomiendo que puse en el chat a los que están en el mundo tech un informe que saca CFO todos los meses sobre el estatus de inversiones VC y las transacciones M&A que se dan en la región, en el universo de las empresas tecnológicas, que está hecho justamente por Gaby y su equipo. Así que, y lo publicamos todos los meses, así que si quieren sigan a CFO en LinkedIn para verlo. Súper interesante. Y también ahí Lean le dejó la web donde se publica este reporte, otros contenidos, otras cosas que escribimos que tiene información que puede ser valiosa. Está ahí a disposición. Y en la web también tienen la forma de contactarnos. Así que recontra contentos por este espacio y recontra también abiertos a charlarlo de vuelta. Ahora ya la dejo a Gaby cerrar y la dejamos todos para cerrar el día.
Dale, muchas gracias, la verdad un placer, me encantó conocerlos a cada uno y a disposición para futuras mentorías o cualquier otra cosa. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Ya siendo las 18:01 los liberamos. Agradecerles también a todos los que estuvieron presentes. Espero que haya sido de ayuda y que haya sumado por lo menos tarea para el hogar e ir a revisar unas cosas. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Alme, muchas gracias, Gabriela. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Chao, chao.